Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir la verdad sobre el reciente pronunciamiento del Vaticano sobre Medjugorje, una noticia que ha generado mucho revuelo y confusión en algunos sectores. En este contenido les explicaré sin ambigüedad y con detalles lo que realmente dijo el Vaticano y cuál es su repercusión inmediata en lo concerniente a este lugar que se ha convertido con los años en el principal pulmón espiritual del mundo. Asimismo, también les compartiré las apreciaciones del Padre Livio, uno de los sacerdotes más identificados con Medjugorje, sobre el pronunciamiento oficial de la Iglesia. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Hace pocos días hubo un pronunciamiento oficial del Vaticano sobre Medjugorje y todo el fenómeno espiritual que ha tenido lugar en este remoto pueblo de Bosnia por más de 43 años. Este pronunciamiento ha generado un gran revuelo en todo el mundo, con repercusiones tanto en propios como en extraños. Por un lado, los fieles y peregrinos que anhelan la aprobación de esta advocación mariana, y por otro lado, los contradictores que buscan cualquier pretexto para desestimar el fenómeno. A continuación, en el contenido de este video, les voy a aclarar lo que realmente dijo la Iglesia sobre Medjugorje, para que quede claridad del verdadero fundamento del pronunciamiento que acaba de hacer el Vaticano. Pero antes que nada, les explicaré algunas premisas necesarias para que podamos entender en profundidad el significado de este pronunciamiento. En primer lugar, hay que decir que dentro de los protocolos de verificación de fenómenos marianos, como advocaciones, mensajes, prodigios, etc., el primer requisito que se debe cumplir antes de proferir algún juicio de valor es que el fenómeno haya cesado. No se puede aprobar sobrenaturalidad de un fenómeno celestial que esté en plena vigencia o acción. Teniendo esto en cuenta, debemos decir entonces que el Vaticano aún no puede expresarse a favor o en contra sobre la autenticidad o sobrenaturalidad de Medjugorje, porque la Virgen María no ha cesado sus apariciones allí, apariciones que tienen más de 43 años de antigüedad. Lo que sí puede hacer la Iglesia es reconocer o apreciar el valor pastoral de un fenómeno con repercusiones espirituales y autorizar el peregrinaje hacia este tipo de lugares que han dado claras evidencias de cosechar frutos espirituales para el mundo. Por otra parte, también es esencial aclarar que si bien el Papa como sumo pontífice es la principal autoridad de la Iglesia, éste no tiene la potestad de emitir juicios de valores nihilo sobre la autenticidad o fraude de un fenómeno mariano. De hecho, estos temas son abordados por comisiones de verificación orquestadas por el Vaticano, pero el Papa no tiene ninguna injerencia en ellas. Luego de estas premisas, pasemos ahora al pronunciamiento que hizo recientemente el Vaticano sobre Medjugorje. La noticia o contenido principal de este pronunciamiento es que no hay ningún impedimento por parte del Vaticano al culto a Medjugorje por sus frutos positivos. Esto lo podemos verificar en el documento difundido recientemente por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con la aprobación del Papa Francisco. Pero esto no implica declarar como auténtica la sobrenaturalidad del fenómeno, sino solo resaltar que en medio de este acontecimiento espiritual de Medjugorje, el Espíritu Santo actúa fructíferamente para el bien de los fieles. Por lo tanto, sin emitir un juicio sobre la moralidad de las personas que desde 1981 dicen haber visto a la Virgen en ese pequeño pueblo de Bosnia, el Vaticano recuerda que las peregrinaciones no están hechas para encontrarse con los videntes, sino más bien deben enfocarse para un encuentro con María, Reina de la Paz, y el encuentro con Cristo. Una comisión especial encabezada por el cardenal Camillo Ruini también trabajó en este expediente, pero la decisión solo llega hasta ahora gracias a las nuevas normas preparadas sobre las apariciones, que permiten no solo una simple respuesta de sí o no sobre la autenticidad de un fenómeno mariano, sino que también tienen en cuenta una gran variedad de evaluaciones diferentes. En el caso de Medjugorje, la larga nota del Vaticano enumera los frutos positivos, abundantes, generalizados y muy hermosos, con personas que se convierten, que deciden abrazar la vida religiosa o incluso simplemente volver a la oración. Esto, sin embargo, reitera la Santa Sede, no implica declarar auténticos todavía los supuestos acontecimientos sobrenaturales.
Por tanto, el documento no habla de apariciones, pero examina los presuntos mensajes, la mayoría de los cuales se consideran coherentes con la doctrina católica. Es importante aclarar desde el principio que las conclusiones de esta nota no implican un juicio sobre la vida moral de los supuestos videntes. Se aclara además, y en cualquier caso, los dones espirituales, explica el ex santo oficio en el documento aprobado por el Papa, quien dice que no requieren necesariamente la perfección moral de las personas involucradas para poder actuar. Al mismo tiempo, haber concedido la autorización implica que no se han puesto de relieve falsificaciones ni mitomanías. En otros casos, como por ejemplo las supuestas apariciones en Treviñano, Italia, que fueron rechazadas inapelablemente por el Vaticano, y se habló claramente de la no sobrenaturalidad del fenómeno, y por consiguiente se prohibió que los fieles fueran a estas manifestaciones. Este documento o pronunciamiento de la Iglesia sobre Medjugorje prácticamente pasa por alto a los videntes, pidiendo solo a los fieles que no peregrinen con el único objetivo de encontrarse con ellos, sino de buscar un encuentro espiritual con Dios. El Vaticano habla también de las aclaraciones necesarias. Algunos mensajes se distancian de estos contenidos positivos y edificantes e incluso parecen contradecirse. Es importante tener cuidado, dice la Santa Sede, para que estos pocos elementos confusos no eclipsen la belleza del conjunto total que es el fenómeno de Medjugorje. En cuanto a todos los demás obispos, están llamados a apreciar el valor pastoral y promover también la difusión de esta propuesta espiritual, pero evaluando prudentemente lo que sucede en su propio territorio. Por lo tanto, queda la potestad de cada obispo diocesano de decir al respecto lo que debe y no debe hacerse. De hecho, aunque los frutos positivos de este fenómeno espiritual están ampliamente difundidos en todo el mundo, esto no niega que pueda haber grupos o personas que al utilizar este fenómeno espiritual de manera inadecuada, actúen de forma equivocada. Saludos queridos amigos, a continuación compartiré con ustedes algunas opiniones y apreciaciones personales sobre el pronunciamiento de la Iglesia del Vaticano sobre Medjugorje. Antes que nada expreso mi alegría porque puedo ver en este documento oficial de la Santa Sede cómo prima y se antepone a todo la lógica. Hace algunos años y desde hace algunos años, por ejemplo, el Papa Francisco, cuando se ha referido a Medjugorje, lo hace de una forma que deja mucho que desear, donde prácticamente y de forma indirecta parece que estuviera desestimando la espiritualidad del fenómeno y casi que exhortándonos a no peregrinar a este lugar. Ahora con este pronunciamiento vemos con otros ojos la postura de la Iglesia. Yo que he estado desde los primeros años muy inmiscuido en el tema Medjugorje, con las apariciones, con los videntes, soy muy consciente que la persecución a Medjugorje, la reticencia por parte de la misma Iglesia y las personas y los regímenes políticos es muy constante. Ya desde los primeros años de las apariciones, la persecución por parte del régimen yugoslavo a los videntes era muy notoria. También los primeros obispos que tuvo la parroquia de Medjugorje difundieron polémicas apreciaciones que terminaron confundiendo más a los fieles y no aportaron nada o no contribuyeron para favorecer la autenticidad o por lo menos la aprobación inicial del fenómeno. Por lo tanto, la hostilidad hacia Medjugorje no es una novedad, estamos acostumbrados a eso, y la Virgen María a través de sus mensajes nos lo ha referido, cuando ha hablado que hay cizaña en el corazón de las personas y estos se están volviendo estériles, habla precisamente de estas personas que son contradictoras a fenómenos marianos como el que ocurre en este lugar. Hay un ataque generalizado y perpetrado por el maligno a Medjugorje. Por lo menos acá en Italia se ve mucho como en las noticias, en la televisión, hay un aura de difamación en torno a estas apariciones, hay muchos contradictores, hay mucha gente que persigue el fenómeno de Medjugorje. Y estoy seguro que esto ocurre porque, por lo menos de Italia, son muchísimos los miles y millones de peregrinos que llegan hasta Medjugorje para cambiar su vida. Entonces, los medios de comunicación masiva
tratan de minimizar esto y tratan de contradecir y controvertir el fenómeno, y estoy seguro que en el fondo y detrás de todo esto está el maligno. Ahora, volviendo al tema de esta reflexión, que es el pronunciamiento del Vaticano sobre Medjugorje, me parece que el sustento o el trasfondo de todo esto podríamos resumirlo en positivismo. La verdad es que se abre una puerta a una visión positiva, por lo menos por parte de la Iglesia, hacia la autorización al culto y peregrinaje a Medjugorje. Y me parece muy bueno que se hayan fijado más que en las apreciaciones y en lo que la gente refiere, se hayan centrado más que todo en los frutos de Medjugorje, que hayan podido darse cuenta de los frutos que acá se encuentran, de las conversiones masivas, de las personas que cambian de vida, de las personas que se confiesan, de las personas que vuelven a Dios y que enriquecen nuevamente a la iglesia. Y tengo que decir algo muy importante, y es que todo esto del pronunciamiento de la iglesia tuvo lugar estratégicamente luego de mayo de este año, donde se consolidó, se emitió y se aprobó un nuevo proceso o una nueva metodología para la aprobación de los fenómenos marianos, la cual tiene en cuenta, más que un simple sí o un simple no en torno a la autenticidad del fenómeno, valores mucho más amplios y heterogéneos, como por ejemplo aspectos cualitativos de si en tal lugar donde supuestamente aparece la Virgen hay realmente conversiones, hay prodigios, hay cambios de vida y no hay ningún tipo de incoherencia entre el Evangelio, entre lo que dice la Iglesia, entre el catecismo y lo que propone este fenómeno, en el caso que comporte mensajes espirituales. Y esto abre una gran posibilidad en torno a apariciones como la de Medjugorje, porque la Iglesia se va a fijar más que todo en las repercusiones y efectos que tienen estas peregrinaciones en los fieles, en personas que pueden evidenciar con total autenticidad su cambio de vida, su vuelta o regreso a Dios, su contacto o experiencia mística con la Virgen María. El Vaticano va a empezar a fijarse más que todo en este tipo de interacciones y en los frutos positivos, más que en lo que se pueda decir sobre un sí o un no, un a favor o un en contra de un fenómeno. Y lo más importante, queridos amigos, de este pronunciamiento de la Iglesia es que el Vaticano no prohíbe, no se opone, sino que al contrario, autoriza el culto a Dios a través de la parroquia de Medjugorje, es decir, está libre cualquier fiel que quiera acercarse a Medjugorje a un encuentro personal con Dios. Y aquí lo que hay que decir, y más importante, que tal vez no se ha dicho, queridos amigos, es que ha vencido a la Virgen María. Dios hace lo que quiere en la tierra a través de María, y que la Iglesia se haya pronunciado autorizando el culto a Medjugorje es realmente una gran noticia. Y sobre todo porque a través de esta aprobación o por lo menos autorización de culto a Medjugorje a partir de los frutos positivos, de cierta manera quedan descartadas todo tipo de cuestiones nocivas que pudiesen ensuciar la apreciación de esta advocación. Es decir, cuando la Iglesia autoriza, indirectamente está diciendo no hemos encontrado falacias, no hemos encontrado falsificaciones, mitomanías, ni ningún tipo de incoherencia con el Evangelio. Por lo tanto, una autorización de la Iglesia da luz verde para que podamos abrirnos más a Medjugorje sin desconfianzas. Y es interesante cómo se cumplen las intenciones de María aquí en Medjugorje, porque dentro de estos nuevos protocolos de verificación de fenómenos marianos hay 6 instancias, desde la primera que dice se autoriza hasta la última que dice se desautoriza por falsedad o aspectos incoherentes. En este caso, con esta declaración o pronunciamiento de la Iglesia, se hace uso de esa primera opción del se autoriza. Nada dificulta o nada prohíbe la ida a Medjugorje, y con esto se pone esta advocación en primer lugar,
porque el mundo la reconoce como un gran santuario mariano. Recordemos que el mismo Juan Pablo II decía que Medjugorje era el pulmón espiritual del mundo. Yo estoy convencido, con todo el seguimiento que hago de Medjugorje y los mensajes de la Virgen María, que la Virgen de Medjugorje tenía esta intención especial, que Dios le diera la gracia, que iluminara a la Iglesia para que le dieran la aprobación o autorización a Medjugorje como un centro espiritual con frutos positivos para el mundo. Ahora, queridos hermanos, a partir de este pronunciamiento que considero positivo en torno a la autorización de las visitas y peregrinajes a Medjugorje por parte de la Iglesia, seguramente el maligno también hará algo para desestimarlo. Seguramente la prensa, el amarillismo y todas estas intenciones orquestadas por el maligno empezarán a decir que la Iglesia no reconoció a Medjugorje, que queda desaprobada la autenticidad o que no se reconoció la sobrenaturalidad y todos tipos de noticias falsas o titulares confusos que lo que harán es que esta pronunciación del Vaticano, este pronunciamiento, se vea o se perciba como algo negativo. Y debemos saber que todavía no se puede emitir el juicio de valor de fondo con respecto a la sobrenaturalidad del fenómeno, porque es un fenómeno que está en pleno auge, que está en vigencia y que no ha cesado. Por lo tanto, el Vaticano toma muchísimas consideraciones y es prudente antes de emitir un juicio de valor final con respecto a la veracidad o no de una aparición mariana. Lo que ha hecho por ahora es no entorpecer el proceso espiritual y favorecer, autorizando el peregrinaje a este pueblo. Lo más importante con lo que debemos quedarnos es que la Iglesia ha autorizado el culto a la Virgen, el culto a Dios a través de Medjugorje. Y esto es un gran paso, es algo muy positivo. No nos debe importar ahora cuándo se dará entonces un pronóstico final con respecto a la autenticidad de la sobrenaturalidad y todo esto, porque es algo secundario. Si ahora mismo nos dan el permiso o la autorización de poder ir allá y encontrarnos con María, debe ser suficiente para nosotros. No pensemos en cosas posteriores. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.